Ronaldinho, el genio que devolvió la alegría al Camp Nou. Dicen que el fútbol es un juego, pero para Ronaldinho, siempre fue magia. Antes de que Lionel Messi se convirtiera en la joya del Barcelona, hubo un hombre que cambió la historia del club con una sonrisa tan brillante como su talento, Ronaldinho Gaúcho. Sin embargo, detrás de esos regates imposibles y los aplausos de pie en el Bernabéu, existía una verdad oscura que muy pocos conocen. ¿Cómo pasó de ser el hombre que rescató al Barça del caos a un ícono perdido en fiestas interminables y decisiones autodestructivas? La historia comienza con un niño brasileño que aprendió a dominar el balón en las calles de Porto Alegre, un niño que, tras la muerte repentina de su padre, encontró en el fútbol no solo una pasión, sino una forma de sanar. Sus jugadas parecían burlarse de las leyes de la física, y cuando llegó al Barcelona en 2003, el club atravesaba una crisis profunda. Pero Ronaldinho no solo jugaba al fútbol. Él hacía que el balón bailara, que los estadios vibraran y que los fanáticos olvidaran sus problemas. Era el showman, el mago, el hombre que devolvió la sonrisa a un club que se desmoronaba. Sin embargo, lo que pocos saben es que el mismo hombre que enamoró al Camp Nou también vivía una doble vida, entre fiestas sin fin y compromisos rotos con su propio talento. Su historia no es solo la de un genio del balón, sino también la de un hombre que luchó contra su propia leyenda. Hoy, en este relato, desvelaremos los secretos más desconocidos del hombre que convirtió el fútbol en alegría pura, pero que también perdió el rumbo en el camino hacia la eternidad. Cuando Ronaldinho llegó a Barcelona en el verano de 2003, el club catalán no era la máquina de ganar títulos que conocemos hoy. Estaba hundido en una profunda crisis deportiva e institucional. Hacía 4 años que el equipo no levantaba un trofeo importante, y la sombra de los tiempos gloriosos de Johan Cruyff parecía desvanecerse con cada derrota. Los aficionados, acostumbrados a ver a los mejores del mundo en su camiseta, habían perdido la fe. El Camp Nou, ese templo del fútbol, se llenaba de murmullos y críticas. Y el Real Madrid de los Galácticos parecía haberse adueñado del trono del fútbol español. En medio de este panorama desolador, Joan Laporta, recién elegido presidente del Barça, apostó por un joven brasileño que estaba brillando en el Paris Saint-Germain. Su nombre, Ronaldo de Assis Moreira, aunque el mundo lo conocería como Ronaldinho. A muchos les sorprendió su fichaje. No era el nombre más mediático de aquel momento, pero Laporta lo describió como la pieza que devolvería la sonrisa al Barça. Tenía razón. Desde el primer partido, Ronaldinho mostró algo diferente. No jugaba al fútbol como los demás, lo interpretaba como si fuera un espectáculo de arte callejero. Con un toque podía cambiar el ritmo de un partido. Con una sonrisa podía contagiar al público entero. Su debut en el Camp Nou fue legendario, un golazo desde más de 30 metros, pegando un disparo que explotó en la escuadra como una bomba de alegría. La afición no entendió en ese instante, había llegado alguien especial, un hombre capaz de convertir lo ordinario en extraordinario. Pero Ronaldinho no era un producto fabricado por el marketing como otros jugadores de moda. Su magia venía de una infancia marcada por la adversidad. Creció en el humilde barrio de Vila Nova, en Porto Alegre, en una familia que vivía del fútbol. Su padre, João Moreira, trabajaba como portero en un club local, pero su vida se truncó cuando Ronaldinho apenas tenía 8 años. Tras morir repentinamente por un ataque al corazón. Desde ese día, el pequeño Ronaldo juró que haría del fútbol su vida y su venganza contra la tristeza. Su hermano Roberto de Assis, que también había sido futbolista, se convirtió en su mentor y representante, guiándolo por un camino lleno de talento, pero también de tentaciones. En el Barcelona, Ronaldinho encontró el escenario perfecto para desplegar su magia. Con Frank Rijkaard en el banquillo y jóvenes promesas como Xavi, Iniesta y un niño argentino llamado Lionel Messi esperando su momento, el brasileño no solo devolvió la gloria al club, sino que cambió la forma en que el mundo veía el fútbol.
Su estilo era único. Elástico, atrevido, impredecible. Con él, cada partido era un festival de sombreros, bicicletas, caños y goles imposibles. Sin embargo, el personaje que brillaba en el campo empezaba a construir una fama peligrosa fuera de él. Su vida nocturna en las discotecas de Barcelona se convirtió en un secreto a voces. Ronaldinho es el alma del equipo, pero también de la fiesta, decían algunos compañeros entre risas y preocupación. Había noches en las que el genio salía de la discoteca directamente al entrenamiento y aún así, hacía magia. ¿Pero cuánto tiempo podía durar ese ritmo de vida? El contexto cultural también jugó un papel importante. Ronaldinho no solo era un jugador, era un fenómeno social. En una época en la que el fútbol comenzaba a convertirse en un espectáculo global. Su sonrisa y sus jugadas se viralizaban mucho antes de que existieran las redes sociales. Era el tipo de estrella que hacía que incluso los rivales aplaudieran. Como ocurrió en aquel famoso partido en el Santiago Bernabéu cuando el público del Real Madrid se levantó para ovacionarlo tras una exhibición inolvidable. Pero en esa misma noche gloriosa comenzaban a gestarse los rumores de su vida excesiva, fiestas interminables, amistades peligrosas y un entorno que vivía del brillo de su fama. Ese contraste, entre el genio del balón y el hombre atrapado en su propio mito, es lo que hace que la historia de Ronaldinho sea tan fascinante. No solo devolvió la alegría al Camp Nou, sino que se convirtió en el puente hacia una nueva era, abriendo el camino para que el joven Messi tomara el relevo. Pero todo tiene un precio. Y la fama desmedida de Ronaldinho estaba a punto de mostrar su lado más oscuro. Los primeros años de Ronaldinho en el Barcelona fueron una explosión de alegría y gloria. Desde su llegada en 2003, el club vivió una transformación radical. En la temporada 2004 a 2005, bajo la dirección de Frank Rijkaard, el Barça ganó la Liga tras 6 años de sequía. Ronaldinho fue la pieza clave. No solo marcaba goles, sino que hacía que cada pase, cada regate, se convirtiera en un espectáculo digno de recordar. Su técnica del elástico, sus asistencias imposibles y su capacidad de improvisar en espacios diminutos le ganaron el Balón de Oro en 2005. Fue el momento en que el mundo entero se rindió ante su magia. Pero más allá de los títulos y trofeos, lo que Ronaldinho le dio al Barcelona fue una identidad. Con él en el campo, el equipo recuperó su estilo ofensivo y su esencia creativa. Las noches en el Camp Nou se llenaban de cánticos y sonrisas, porque cuando Ronaldinho tocaba el balón, algo extraordinario estaba a punto de suceder. En 2006, llegó el punto más alto. El Barça ganó la Champions League y Ronaldinho se convirtió en el embajador global de un fútbol que combinaba diversión y excelencia. Parecía invencible. Sin embargo, el éxito también trajo consigo la caída. Con el tiempo, la rutina de entrenamientos y partidos empezó a chocar con su estilo de vida nocturno. Ronaldinho era conocido por sus fiestas, por su amor por la samba, el carnaval y la diversión sin límites. Mientras su sonrisa seguía intacta, su cuerpo comenzaba a pagar el precio. Se dice que algunos entrenamientos del Barça empezaban sin él porque, simplemente, no se había despertado después de una noche de excesos. El entorno de Ronaldinho, liderado por su hermano y representante Roberto de Asís, tampoco ayudaba. Rodeado de amigos interesados y de un círculo que lo empujaba a una vida de lujos desmedidos. El crack brasileño comenzó a perder el enfoque. Los rumores de indisciplina se hicieron más fuertes y la prensa española, que antes lo veneraba, empezó a criticar su vida personal. Ronaldinho ya no corre, solo sonríe, decían algunos medios con un tono que pasaba de la admiración a la decepción. En el vestuario del Barça, la situación comenzó a generar tensiones. Rijkaard, que había sido como un padre para Ronaldinho, trató de protegerlo, pero la presión aumentaba. Pep Guardiola, quien años después se convertiría en entrenador del Barça,
Aconsejó al joven Messi que no siguiera el ejemplo de Ronaldinho fuera del campo. Y aunque el brasileño fue el mentor del argentino, enseñándole que el fútbol debía jugarse con alegría, también representó una advertencia sobre los peligros de la fama. El punto de quiebre llegó en la temporada 2007 a 2008. Ronaldinho, que había sido la estrella indiscutible, comenzó a perder protagonismo. Las lesiones, la falta de forma física y los rumores de fiestas interminables lo alejaron del nivel que alguna vez lo hizo el mejor del mundo. Para muchos, fue un doloroso espectáculo ver cómo un genio que parecía eterno empezaba a desvanecerse. En el club se empezó a hablar de una era post-Ronaldinho. Y el nombre de Lionel Messi comenzó a brillar cada vez más fuerte. La prensa deportiva reveló algunos episodios polémicos, fiestas privadas en hoteles de lujo, noches de desenfreno que terminaban a pocas horas de un partido, e incluso rumores de conflictos internos con algunos compañeros que lo acusaban de no ser el mismo líder de antes. Aunque el brasileño siempre negó estos problemas, el desgaste era evidente. En 2008, tras la llegada de Pep Guardiola como nuevo entrenador, el club tomó una decisión difícil. Ronaldinho debía marcharse. Fue el final de una era, el momento en que el hombre que devolvió la alegría al Camp Nou se despedía en medio de dudas, rumores y una sensación amarga de que habría pasado si su partida al AC Milan fue vista como una oportunidad para renacer. Pero nunca volvió a ser el mismo Ronaldinho que enloqueció al Camp Nou. Su historia se convirtió en una mezcla de nostalgia y advertencia: el talento sin disciplina puede iluminar el mundo, pero también puede apagarse más rápido de lo que imaginamos. En Escándalo Total, no buscamos solo contar la historia de un jugador, sino desentrañar lo que su vida realmente significa para el fútbol y para la cultura popular. Ronaldinho no fue solo un futbolista, fue un fenómeno que redefinió la idea de la alegría en el campo. ¿Cuántos jugadores han logrado lo que él hizo? No hablamos únicamente de títulos o premios, sino de emociones. De esa magia que hizo que millones de personas encendieran la televisión solo para verlo sonreír mientras destrozaba defensas. Pero aquí debemos ser honestos, el mito de Ronaldinho tiene dos caras. Por un lado, el hombre que transformó al Barcelona, que devolvió al Camp Nou las noches de gloria, que convirtió a un club en ruinas en una máquina de soñar. Y por otro lado, el hombre que no supo resistir la tentación de la fama, de las fiestas y de las malas decisiones. En nuestro canal, creemos que Ronaldinho es el ejemplo perfecto de un genio que no necesitaba durar 20 años para ser inmortal. Como una estrella fugaz, brilló lo suficiente para marcar la historia. Aunque su luz se apagó antes de lo que todos deseábamos. ¿Fue injusta la forma en que el Barça cerró su ciclo? Puede que sí. Pero la llegada de Guardiola y la irrupción de Messi demostraron que el club necesitaba una disciplina férrea que Ronaldinho ya no podía dar. Aún así, nadie puede borrar lo que significó su etapa. Él fue el mentor del jugador que acabaría convirtiéndose en el mejor de todos los tiempos. Messi lo dijo una vez: si no fuera por Ronaldinho, no habría tenido mi oportunidad en el primer equipo. En Escándalo Total nos preguntamos, ¿hemos sido demasiado duros con Ronaldinho? A veces, el público exige a los ídolos ser perfectos. ¿Pero acaso no es la imperfección lo que los hace humanos y fascinantes? Sí, tuvo excesos, sí, cayó en escándalos, pero ¿quién puede negar que su fútbol fue una obra de arte? Aún hoy, cuando se suben videos de sus jugadas en redes sociales, las reacciones son unánimes: nadie jugará como él. Queremos escuchar a nuestra audiencia. ¿Para ustedes Ronaldinho es un genio incomprendido, una víctima de su entorno, o simplemente un jugador que no supo cuidar su don? ¿Creen que su legado es mayor que el de jugadores como Neymar, que heredaron su estilo pero no su magia? ¿O piensan que su vida fuera de los estadios ha empañado la imagen de aquel ídolo que arrancaba aplausos incluso de la afición rival? Nuestra opinión es clara: Ronaldinho es uno de esos raros talentos que aparecen una vez cada generación.
No jugaba al fútbol, lo bailaba. Convirtió cada partido en un carnaval. En una invitación a disfrutar. Y aunque sus errores personales son parte de su historia, no disminuyen su legado. Al contrario, lo vuelven más real, más cercano, más humano. Queremos que la audiencia comparta sus recuerdos. ¿Recuerdan aquel gol imposible contra el Chelsea en Champions? ¿O esa noche en el Bernabéu cuando la afición del Real Madrid se levantó para aplaudirlo? Esos momentos son eternos, y es por ellos que Ronaldinho merece un lugar en la memoria colectiva. Más allá de sus caídas, hay jugadores que pasan por la historia del fútbol como una estadística más. Y luego está Ronaldinho, el hombre que convirtió un deporte en una experiencia emocional. El hombre que devolvió la alegría a un Camp Nou lleno de dudas. Tal vez su carrera no fue tan larga ni tan disciplinada como la de otras leyendas, pero ¿realmente importa? Su legado no se mide en años ni en números, sino en sonrisas, en momentos que hicieron vibrar el corazón de millones de aficionados. Hoy, cuando vemos sus mejores jugadas en videos de archivo, sentimos una mezcla de admiración y nostalgia. Es imposible no preguntarse, ¿y si hubiera mantenido esa chispa durante más tiempo? Pero tal vez esa sea la magia de Ronaldinho, fue un relámpago. Un destello que iluminó una era, que cambió al Barcelona para siempre y preparó el camino para la grandeza que vendría con Messi, Xavi, Iniesta y la era dorada de Guardiola. Sin Ronaldinho, probablemente nunca hubiéramos visto ese Barcelona histórico que marcó una generación. Lo más increíble es que, incluso en sus caídas más profundas, nunca dejó de ser querido. Ni la cárcel en Paraguay, ni los rumores de excesos, ni las críticas por su indisciplina lograron borrar su imagen de ídolo alegre. Hay algo en su esencia que sigue siendo puro. Aquel niño de Porto Alegre que jugaba descalzo en la calle, que soñaba con ser feliz cada vez que tocaba el balón. Eso es lo que el mundo ve cuando lo recuerda. La gente dice que las estrellas fugaces son más bellas porque duran poco. Ronaldinho es exactamente eso, una estrella fugaz que dejó una huella imborrable. Sus goles, sus regates, sus celebraciones. Pero sobre todo su sonrisa, forman parte de un recuerdo colectivo que nunca morirá. Al final, su historia nos deja una enseñanza, no todos los genios están destinados a durar. Pero aquellos que logran tocar el alma del público, aunque sea por un breve instante, se vuelven eternos. Ronaldinho no es solo un exjugador, es un capítulo dorado de la historia del fútbol. Un capítulo que nos recuerda que el fútbol, ante todo, es alegría. Algunas historias nunca debieron ser contadas, pero ahora tú las conoces. Y cada vez que el balón rueda en el Camp Nou, aún se siente su espíritu, como un eco que susurra, disfruta, porque el fútbol es para ser feliz. Detrás de la sonrisa eterna de Ronaldinho se escondía una verdad amarga. El hombre que hizo del fútbol una fiesta también estaba atrapado en una espiral de excesos, problemas personales y decisiones que lo alejaron de su grandeza. Tras su salida del Barcelona, el mito comenzó a desmoronarse a un ritmo inesperado. Los primeros años en el AC Milan fueron prometedores, pero pronto se repitió el mismo patrón, noches de diversión, entrenamiento insuficiente. Y una forma física que nunca volvió a su punto más alto. Lo que pocos sabían era que el declive de Ronaldinho no era solo físico, sino también emocional. Según algunos amigos cercanos, nunca logró superar la presión de haber sido el hombre que llevó al Barça de la oscuridad a la gloria. Cuando te conviertes en un ídolo, todos quieren un pedazo de ti. Y si no tienes cuidado, terminas perdiéndote a ti mismo, declaró una vez un excompañero del Barça. Su entorno familiar tampoco fue un refugio estable, su hermano y representante, Roberto de Asís, estuvo involucrado en varios conflictos legales y acusaciones de corrupción, arrastrando a Ronaldinho a problemas de los que él ni siquiera era plenamente consciente. El capítulo más oscuro llegó en 2020, cuando el mundo se sorprendió al ver la imagen de Ronaldinho tras las rejas en Paraguay. Había sido arrestado por ingresar al país con un pasaporte falso.
Un escándalo que parecía sacado de una película absurda. Los videos del ídolo mundial jugando al fútbol en la cárcel dieron la vuelta al planeta, una imagen surrealista. El hombre que alguna vez hizo vibrar al Bernabéu, ahora celebrando goles en un improvisado torneo de reclusos. Aunque pasó solo unos meses encarcelado antes de llegar a un acuerdo judicial. Aquel episodio marcó un antes y un después en su vida pública. La pregunta era inevitable: ¿cómo había llegado hasta ahí alguien que lo tuvo todo? Pero no fue solo su vida personal la que se vio envuelta en polémicas. Durante sus últimos años en el Barça, comenzaron a surgir rumores de tensiones internas con algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico. Aunque él siempre mantuvo una imagen amistosa y sonriente, se hablaba de conflictos en el vestuario por su falta de disciplina. Incluso se dijo que la llegada de Guardiola como entrenador fue en parte para limpiar la influencia negativa que había empezado a generar. Aún así, Ronaldinho nunca perdió el cariño de los fanáticos. Cuando habló sobre su paso por el Barça, confesó: "Los años en el Camp Nou fueron los mejores de mi vida. Allí fui feliz, muy feliz". Sin embargo, los mismos seguidores que lo idolatraron también vieron con tristeza su caída. Medios españoles como Marca y El Mundo Deportivo publicaron artículos que cuestionaban si Ronaldinho había desperdiciado el potencial de ser considerado, sin dudas, uno de los mejores de la historia. Si hubiera mantenido su disciplina, ¿estaría al nivel de Messi y Cristiano?, se preguntaban una y otra vez los analistas. La imagen pública de Ronaldinho sufrió un duro golpe. Pero su impacto en el fútbol no desapareció. Los propios jugadores de la nueva generación, Neymar, Vinicius, incluso Messi, lo mencionan como una inspiración. Sin embargo, el contraste entre el mago del balón y el hombre atrapado en sus excesos se volvió una lección para todos: la genialidad sin control puede convertirse en una carga. Durante entrevistas posteriores a su liberación de la cárcel, Ronaldinho sorprendió al hablar con cierta nostalgia y arrepentimiento: "He cometido errores, he confiado en personas equivocadas. Pero no cambiaría mi sonrisa, porque con ella gané el respeto del mundo". Estas palabras, aunque sinceras, reflejaban a un hombre que, a pesar de todo, nunca dejó de ser fiel a sí mismo. El chico de Porto Alegre que prefería vivir el presente sin pensar demasiado en el mañana. La reacción de los medios y del público fue dual: por un lado, condenaban su vida desordenada; por otro, no podían evitar amarlo por todo lo que había dado al fútbol. Ronaldinho se convirtió en una especie de leyenda trágica, un ícono que nos recuerda que hasta los genios tienen grietas. Los aplausos que una vez recibió en el Santiago Bernabéu todavía resuenan en la memoria colectiva, pero ahora acompañados de un eco de melancolía. El mayor enigma de Ronaldinho no es su talento, eso está fuera de toda duda, sino la pregunta eterna: ¿qué habría pasado si hubiera mantenido el mismo nivel de compromiso fuera del campo que dentro de él? Quizá hoy estaríamos hablando de un jugador que habría dominado el fútbol durante una década entera, que habría escrito una historia aún más grande que la de Messi o Cristiano Ronaldo. Pero la verdad es que su brillo, aunque breve, fue tan intenso que marcó para siempre la historia del Barcelona y del fútbol mundial.